5 costumbres religiosas que la Biblia nunca mencionó. La tercera te sorprenderá. ¿Te atreves a descubrirla? Prepárate para cuestionarlo todo. Hoy vamos a desenmascarar 5 costumbres religiosas que muchos creen que son bíblicas, pero que la Biblia jamás mencionó. Así es, jamás. Prepárate para sorprenderte, para dudar y sobre todo para reflexionar. Costumbre número 1. La Navidad. Esa fecha que todos asociamos con el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre. Amamos la Navidad. Es innegable, pero aquí viene la revelación. La Biblia no solo no dice que Jesús nació ese día, sino que ni siquiera nos manda a celebrar su nacimiento en una fecha específica. ¿Sorprendido? Los evangelios de Mateo y Lucas narran el milagro del nacimiento virginal. Los ángeles, los pastores, la estrella de Belén, pero se olvidaron de un detalle crucial: la fecha. De hecho, hay pistas que sugieren que fue en primavera u otoño. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, se menciona que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En pleno diciembre, en esa región, estarían congelados. Eso sería imposible. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Agárrate fuerte. La Iglesia, en el siglo IV, astutamente eligió esa fecha. ¿Sabes por qué? Coincidía con una fiesta pagana muy importante llamada el Sol Invictus, o el Sol Invicto, de los romanos. Así, la transición al cristianismo fue más, digamos, amigable. Astuto, ¿verdad? Ahora, no me malinterpretes. Celebrar el nacimiento de Cristo, recordar su amor y sacrificio, es algo maravilloso. El problema es cuando convertimos una tradición humana en un mandamiento divino, y peor aún, cuando el consumismo y el materialismo opacan el verdadero significado de la Navidad, el regalo inmerecido de la salvación a través de Jesús, como nos recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Y tú? ¿Cómo celebras la Navidad? ¿Recuerdas el verdadero regalo? ¿O te pierdes en el frenesí de las compras? Piénsalo y déjame tu opinión abajo en los comentarios. Me encantaría leerte. Costumbre número 2. La Cuaresma. 40 días de ayuno, abstinencia y reflexión antes de la Pascua. Suena muy piadoso, muy espiritual. Pero, ¿adivina qué? La Biblia tampoco menciona la Cuaresma por ninguna parte. Otro invento de la Iglesia. Vamos a descubrirlo. Es cierto que el número 40 tiene un simbolismo muy poderoso en la Biblia. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí. Elías caminó 40 días hasta el monte de Dios. Jesús mismo fue tentado en el desierto durante 40 días. Pero, y esto es clave, en ninguno de esos casos se nos dice que nosotros debamos repetir esos ayunos de forma literal, y mucho menos que debamos hacerlo antes de la Pascua. La Cuaresma, en realidad, tiene su origen en los primeros siglos del cristianismo. Era un tiempo especial de preparación, pero para aquellos que iban a bautizarse en la vigilia pascual. Con el tiempo, la costumbre se extendió a toda la comunidad cristiana. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, el ayuno sí es una práctica espiritual poderosa, recomendada por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Él mismo nos advierte que no lo hagamos para ser vistos por los hombres, sino en secreto, para nuestro Padre que está en lo secreto. Y en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7, Dios nos dice que el verdadero ayuno es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, es decir, luchar por la justicia y ayudar al necesitado. Así que, si vas a practicar la Cuaresma, que sea para acercarte a Dios, para reflexionar y para crecer en tu fe, no por obligación ni por costumbre. ¿Y tú? ¿Qué opinas del ayuno? Déjame tu respuesta en los comentarios. Costumbre número 3. El uso del agua bendita. Prepárate, porque esta te va a sorprender. Estoy hablando del agua bendita. Sí, esa agua que se utiliza en las iglesias para persignarse, para bendecir objetos o incluso para rociar casas. ¿De dónde viene esta costumbre? ¿La instituyó Jesús?
¿Está en la Biblia? La respuesta corta es no. En la Biblia, el agua se menciona muchas veces, pero nunca como el agua bendita que conocemos hoy. En el Antiguo Testamento, el agua se utilizaba en rituales de purificación. Por ejemplo, los sacerdotes debían lavarse con agua antes de entrar al tabernáculo, como se describe en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 17 al 21. En el Nuevo Testamento, el bautismo es fundamental, ya que simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista y nos mandó a bautizar a todas las naciones, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Pero, ¿y el agua bendita, esa práctica, como la conocemos hoy, surgió mucho después, en los primeros siglos de la Iglesia? Se cree que fue una adaptación de costumbres paganas, donde el agua se utilizaba en rituales de purificación. Con el tiempo, se le dio un significado cristiano como símbolo de la gracia de Dios y de la pureza que nos da el Espíritu Santo. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, Jesús habla de un agua viva que salta para vida eterna. Pero atención, no se refiere al agua física, sino al Espíritu Santo, quien realmente nos purifica y nos transforma. Así que el agua bendita, en sí misma, no tiene ningún poder mágico. Puede ser un símbolo que nos recuerde la purificación que necesitamos y que solo encontramos en Cristo, pero no es un amuleto ni un objeto con poderes sobrenaturales. La verdadera purificación viene de adentro hacia afuera, por la fe en Jesús y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Usas agua bendita? Cuéntamelo en los comentarios. Tradición número 4. Usar versículos bíblicos como amuletos protectores. ¿Quién no ha visto una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de una casa? O versículos colgados en las paredes, en las puertas o incluso en los autos. Muchos lo hacen con la intención de protegerse del mal, de las envidias o de los peligros. Pero, ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es la palabra de Dios un talismán mágico? Analicemos el famoso Salmo 91. Es un salmo hermoso que habla de la protección divina, de cómo Dios nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, de cómo sus ángeles nos guardan en todos nuestros caminos. Pero, y aquí está el punto clave, esa protección no es automática por el simple hecho de tener el salmo escrito en algún lugar. Fíjate bien en el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa vivir, permanecer, tener una relación constante con Dios. No se trata de tener un versículo pegado en la pared, sino de tener a Dios en tu corazón. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 16, que ilustra esto perfectamente. Unos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, intentaron usar el nombre de Jesús como un conjuro mágico para expulsar demonios, sin tener una fe genuina en él. ¿Y qué pasó? El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos, los dominó y los maltrató, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo. La Biblia no es un amuleto ni un fetiche. Es la palabra viva y eficaz de Dios, como dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Tiene poder, sí, pero no un poder mágico, sino un poder transformador. Cuando la leemos, la estudiamos, la meditamos y la obedecemos, su poder se desata en nuestras vidas. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, nos dice que debemos tener las palabras de Dios en nuestro corazón, atarlas a nuestra mano y frente como recordatorio para obedecerlas, no como amuletos. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Captas la diferencia?
No se trata de usar la Biblia como un objeto mágico, sino de vivir de acuerdo a lo que ella enseña. ¿Y tú qué opinas? ¿Has usado la Biblia o versículos como amuletos? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Tradición número 5. El uso de anillos de boda. Ese momento tan emotivo en la ceremonia, cuando los novios intercambian anillos como símbolo de su amor y compromiso. Es una costumbre hermosa. Pero, ¿sabías que no tiene ningún fundamento bíblico? En ninguna parte de la Biblia se menciona que los matrimonios usaran anillos. Cuando la Biblia habla del matrimonio, lo presenta como un pacto sagrado, una unión instituida por Dios mismo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6, reafirma esto diciendo que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y los anillos, en realidad, son una tradición cultural que viene de mucho antes del cristianismo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se usaban anillos como símbolo de eternidad, porque el círculo no tiene principio ni fin. Los romanos también usaban anillos, a veces como símbolo de propiedad o de compromiso. Con el tiempo, la Iglesia adoptó esta costumbre y le dio un significado cristiano, como símbolo del amor, la fidelidad y la unión indisoluble del matrimonio. Así que, los anillos de boda no son un mandamiento bíblico, ni son necesarios para que un matrimonio sea válido ante Dios. Son un símbolo externo de un pacto interno, una representación visible de un compromiso invisible. Lo que realmente importa no es el anillo, sino el pacto que se hace ante Dios. El compromiso de amarse, respetarse y honrarse mutuamente todos los días de la vida. El anillo no hace al matrimonio, es el amor, la fidelidad y la gracia de Dios lo que lo sostiene. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que los anillos son esenciales en un matrimonio? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Hemos examinado 5 costumbres profundamente arraigadas y hemos descubierto que la Biblia no las respalda como mandamientos divinos. ¿Significa esto que son malas o incorrectas? No necesariamente. Muchas de estas tradiciones pueden tener un significado hermoso y profundo si las vivimos con un corazón sincero y un entendimiento correcto. Lo que no podemos hacer es elevarlas al nivel de mandamientos bíblicos, ni creer que tienen un poder mágico o automático en sí mismas. Recuerda, lo que realmente importa es nuestra relación personal con Dios, nuestro amor por Él y por nuestro prójimo, y nuestro deseo de vivir de acuerdo a su palabra, como dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si este video te ha hecho reflexionar, te ha desafiado o te ha inspirado, por favor, dale un me gusta gigante. Compártelo con todos los que puedas y suscríbete a mi canal para seguir explorando la fe cristiana juntos. Déjame en los comentarios qué otras tradiciones te gustaría que analizara. Tu opinión es muy importante. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.